Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el nombre de Orson. Con la conducción de Mariano González. En el nombre de Orson. Sexta temporada. 6 años defendiendo tus intereses. En el nombre de Orson. Señores, ahora el gobierno está impulsando la remoción del juez Alejo Ramos Padilla. Una noticia de último momento, y es que el Ministerio de Justicia le está pidiendo al Consejo de la Magistratura que lo investigue al juez Ramos Padilla. El Ministerio de Justicia presentó un expediente en el Consejo de la Magistratura. El Ministerio de Justicia presentó un expediente en ese Consejo de la Magistratura para buscar la remoción del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. El colmo de la obviedad. El gobierno, el poder mediático, político y judicial de la Argentina, en su máximo grado de preocupación por el caso D'Alessio y por las implicancias que está teniendo, ahora quiere destituir al juez Alejo Ramos Padilla. En el nombre de Orson. El 1 de junio del año 2017, el diario Clarín tituló: Mensaje del presidente a la justicia. Macri: los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen. Y lo que sucedió en estos últimos días fue justamente eso, una demostración total del temor y debilidad ante lo que se va revelando semana a semana. El gobierno le pide al Consejo de la Magistratura la cabeza del juez federal de Dolores. Mientras que en todos los canales se pasean el fiscal Carlos Stornelli, las diputadas Elisa Carrió y Paulo Oliveto, el periodista Daniel Santoro, diciendo que todo se trata de una gran operación orquestada por presos K, el juez Alejo Ramos Padilla, aportan de la opinión pública cada vez más pruebas en este entramado promiscuo entre la justicia, la política, los medios de comunicación y el espionaje internacional. La disparidad de cobertura que tienen las causas más emblemáticas de la justicia en la última década es realmente demasiado obvia. De un lado, y con extrema cobertura, la causa conocida como la de los cuadernos de la corrupción, que tiene como material probatorio manuscritos de un chofer que anotó durante años presuntas coimas. Las anotó en cuadernos que fueron supuestamente quemados. Solo existen fotocopias. En base a esas fotocopias de presuntos cuadernos atribuidos a un chofer, es que existe esa causa. Del otro lado existen filmaciones, material fotográfico, documentos de inteligencia, computadoras secuestradas, conversaciones de WhatsApp de varios teléfonos del operador Marcelo D'Alessio. Al momento del allanamiento, el falso abogado pidió que lo pongan en contacto urgente con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y con Gustavo Arribas, el titular de la AFI. ¿Cuál es el temor de Macri? ¿Hasta dónde podría llegar la investigación? O mejor dicho, ¿hasta quién? D'Alessio ¿es Macri? ¿Hay miembros del Congreso que se nutren de informes de inteligencia para operar judicialmente? ¿Hay causas armadas para condicionar a una fuerza política? Si D'Alessio es un enfermo psiquiátrico, ¿cuál es el temor? Estas son las preguntas que la investigación de Padilla va a develar. Si lo dejan, solamente si lo dejan. Esto es En el nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7 y retransmiten la radio pública de Ituzaingó 89.3 y las radios de la red de medios del oeste. En el nombre de Orson, 6 años defendiendo tus intereses.
No nos temen por lo que decimos, nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo. Vamos a recordar una entrevista que viene muy bien para este momento, una entrevista a Julio Blanc, editorialista del diario Clarín, que murió el año pasado. Confesó en una entrevista con Fernando Rosso para La Izquierda Diario que Clarín durante el mandato de CFK hizo periodismo de guerra y que aún tenía esos tics del pasado reciente. Esto, a contrastar con lo que viene sucediendo en las últimas semanas, está realmente vigente, ¿sí? Está muy claro, pero vale la pena recordar lo que decía este prestigioso editorialista del diario Clarín en una entrevista con La Izquierda Diario. Hicimos periodismo de guerra. Vamos a escucharlo, dale. Tengo la obligación de hacer una pregunta sobre Clarín. Yo tengo la obligación, no sé si tengo la obligación de responderla, Sí, pero claro, vamos. por supuesto. Martín Siva, que escribió el libro, que lo habrás leído, dice que por primera vez durante los años kirchneristas, Clarín cambió su forma de hacer política e hizo un periodismo de guerra. Y que más allá, lo escribió en el 2014, más allá de cómo termine el kirchnerismo, iba a ser difícil que Clarín vuelva a tener la gravitación que tuvo en la sociedad argentina. Si es así, ¿cómo es el Clarín de posguerra o cómo es el Clarín post-kirchnerista? ¿O cómo es tu lectura? A ver, ¿hicimos periodismo de guerra? Sí, eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Estamos vivos, llegamos vivos al final, al último día. Periodismo eso no es. Como yo lo entiendo, no es el que me gusta hacer. Y yo hice eso, no le echo la culpa a nadie. Yo eran las circunstancias, hice cosas que en circunstancias normales por ahí no hubiese hecho en términos de qué posición tomás o de cierta cosa terminante. Fuimos no solo el medio, sino hubo un momento en que la guerra contra Clarín pasó a ser la guerra contra los periodistas. Ahí fue donde me parece que el gobierno de Kirchner, el kirchnerista, perdió con la guerra contra Clarín, porque los periodistas se involucraron personalmente. Algunos se fueron a medios kirchneristas y los que quedaron se pusieron espalda contra espalda. Si vos me decís, hoy tenemos que hacer el mismo periodismo que hicimos hasta el 10 de diciembre, no. ¿Estamos haciendo un periodismo distinto? No siempre. ¿Estamos haciendo buen periodismo? Todavía tenemos muchos tics del pasado reciente, me parece. Tenemos que volver a la lógica, para los que hacemos política, hace muchos años, que te puteen parejo, no de un solo lado. Si te putean parejo, estás trabajando bien. En el nombre de Orson. Seguinos en las redes. En Twitter e Instagram nos encontrás como @Orson_radio. En Facebook, YouTube y Spotify nos seguís como En el nombre de Orson. En el nombre de Orson. 6ª temporada. Aunque parezca mentira, en los últimos días hubo una pelea, una disputa en televisión entre dos periodistas que se disputaban a ver quién era más macrista que el otro. Parece insólita la discusión, pero es lo que pasa en el periodismo actualmente en nuestro país. Estamos hablando de Luis Majul y Ceferino Reato, pero antes es bueno recordar algunos de los números que tienen que ver con la pauta oficial en la República Argentina. Por ejemplo, el año 2018 cerró con Clarín a la cabeza, ¿sí? Fue el principal beneficiado por Cambiemos en todo el 2018, en realidad desde que comenzó su gestión. El medio favorito del gobierno recibió 388 millones de pesos y desde la llegada de Macri a la presidencia, más de 1.400 millones de pesos. Vamos a escuchar qué es lo que pasaba entre Ceferino Reato y Luis Majul. Un momento realmente impactante. Vamos a escucharlo. Siendo candidata, aún perdiendo, conserva algo de su fuerza política, que es elogiable desde qué punto de vista. Acá cada palabra la tenés que elegir. No, el poder parlamentario. No, y mira, hablando del estrés, el aguante que tiene Cristina. Tiene, no sé, ¿cuántas causas tiene, Cata? Elevadas a juicio oral tiene 4, después tiene cuadernos 5. Pero Luis, ese es el análisis más funcional al macrismo, lo que vos decís. No, para macrista estás vos, para. Yo macrista, más que vos no. Pero espera. Yo creo que vos sos el más macrista. Yo puedo ser el segundo. Déjame terminar con Mianal. Vos sos el primero. Ya te peleaste con Graboy, déjame terminar con Mianal. Más o menos estamos en lo mismo. Déjame terminar.
A ver, no es un... A ver, es lo que vos y Grabois son bastante parecidos. Mira vos que está bien, ya revolea. Dije, ya cobré mucho, le tiro con cualquier cosa. Bueno, espera, ahora vuelvo. Déjame terminar. Mirá que vos no estás acostumbrado a cobrar. Déjame terminar. O sea, ojo con cobrar, porque a veces hay gente que no está acostumbrada. No, y le duele mucho. Espera, vos hablas de cobrar porque estás desesperado porque te llenaron la cara de... Pero espera. A mí llenar la cara a quién. El inútil de Grabois como... Bueno, de hablarlo con Grabois. Pero espera que estoy con Débora. Yo pensé que el Bolonqui se había terminado con Grabois. A ver, a los que acusan de cobrar... ¿Te quedás? A los que acusan de cobrar... Te mando hay un beso 3 grande. causas en las que fui sobreseído y los que me acusaron falsamente están en este momento siendo sometidos a un juicio por daños y perjuicios. Voy de nuevo. A ver, acá hay un problema. Si vos corres la realidad, te ponen de un lado de la grieta. Yo hablo de datos. A ver, recién dije una cosa... Déjame terminar. Nunca más. No, es mentira eso. Es porque vos no me lees. El sitio Letra P publicó un relevamiento de pauta oficial que incluye el dato de los 2 últimos años de Macri, ¿no? Que invirtió casi 6 millones de pesos de la plata de nuestros impuestos en las productoras de solo 5 periodistas, ¿sí? 6 millones de pesos para 5 periodistas. Luis Majul a la cabeza, ¿sí? La Cornisa Producciones con 2.2 millones de pesos. Joaquín Morales Solá, ¿sí? 1.100.000 pesos. Alfredo Leuco, infaltable en este ranking, con 940.000 pesos. Y Luis Novarecio con 830.000 pesos. Un poquito más atrás, Marcelo Longobardi, 750.000 pesos. Vamos a escuchar también un cruce que tuvieron Luis Majul con Reinaldo Sietecase, ¿sí? Para intentar ver que en el periodismo no todo ni es ni blanco ni negro, ni solamente hay 2 veredas. Vamos a tratar de ver un poquito más allá de esta discusión en particular que tuvieron Ceferino Reato y Luis Majul, para tratar de ver el rol del periodismo, no solo en la Argentina, sino el rol del periodismo ante los hechos, ¿sí? Ante las situaciones que pasan día a día. Vamos a escuchar este importante cruce. Esta vez se irritó porque en nuestro programa le pregunté al responsable del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi, ustedes lo acaban de escuchar, si era cierto que el Estado había pagado 960.000 pesos por un video de 4 minutos sobre la historia del periodismo. Majul dijo anoche en su programa que fue con enorme envidia y mala leche. El que quiera puede juzgar la nota. Apenas dimos un fragmento. No hay mala leche, es información. Hicimos una entrevista sobre un dato para comprobarlo o desecharlo. Creo que no soy víctima de la envidia. En todo caso, envidio la inteligencia. Envidio a Borges, no a Majul. No es la primera vez que la productora de Luis Majul vende sus servicios al Estado. Según la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, recibió entre 2008 y 2015 la cifra de 13.877.524 pesos en contrataciones del gobierno de la ciudad en más de 300 oportunidades, muchas realizadas en forma directa. A ver, una cosa es recibir publicidad del Estado o de cualquiera de sus estamentos y eventualmente prestar un servicio profesional, y otra distinta es vender la opinión. Cree el ladrón que todos son de su condición. El refrán popular es muy sabio. Y que nadie crea que estoy haciendo periodismo de periodistas, como se suele decir. Majul y periodismo son términos contradictorios. Majul no es periodista, es un empresario exitoso con muy buenos vínculos con el gobierno, pero no con este gobierno, con todos los gobiernos. Estamos en un tiempo raro para el periodismo. Hace años que la verdad dejó de ser importante. Que algo sea cierto no es relevante. Lo que importa es que lo que se cuenta o publique afecte al otro, a quien se considera el enemigo. Para esta lógica de guerra no se necesitan periodistas, hacen falta soldados. En estas lides, Majul es un guerrero consumado y ganador. Él ganó. Me reconozco derrotado antes de empezar. Mis cruces con él solo dan para una anécdota. Sin embargo, tengo una esperanza. Ojalá sirvan para que los estudiantes de comunicación y el público en general pueda reflexionar sobre este oficio maravilloso, que no es ni mejor ni peor que cualquier otro. El periodismo debe servir, como pedía Tomás Eloy Martínez, para contribuir a una sociedad más justa. Yo sé de qué lado estoy, en esa discusión, en esa batalla por una sociedad más justa. Y no tiene que ver con una opción política, sino tiene que ver con una opción ideológica, con los más pobres, con los que más necesitan. El periodismo no debe ser un mero camino para el enriquecimiento personal o la fama fugaz. Ojalá esta polémica, menor realmente, les sirva para elegir el camino más largo, el que conduce al prestigio y al respeto, 2 valores que no se pueden comprar, se ganan todos los días con trabajo duro y honestidad.
Hace ya algunos años, Luis Majul presentaba su libro Los Dueños, una clara crítica a Néstor y Cristina Kirchner. Invitó en aquella ocasión a Nelson Castro y a Víctor Hugo Morales y dejaron realmente una secuencia increíble para la historia. El cruce que se da entre Luis Majul y Víctor Hugo Morales es realmente formidable. Lo recordamos en esta ocasión y con esto cerramos este bloque. Dale. Bueno, yo estoy aquí por un afecto particular que a veces me discuto conmigo mismo por Luis. Luis es una especie de debilidad en lo personal. Me da la impresión que conviven en él un tipo capaz de hacer unas entrevistas memorables en el canal A, pero también el hombre que es capaz de cualquier cosa por el rating. Y este libro es exactamente hacer cualquier cosa por el rating. Llamar la investigación al libro de Luis es una falta de respeto a la verdadera investigación periodística. No, por favor. No quisiera generar... Yo le tengo cariño a Luis. El riesgo de invitarme lo asume él, por supuesto, y yo... Yo también le tengo mucho cariño. No. Y después te voy a decir alguna cosa. No me iría cómodo desde aquí si, invitado que he sido, no dijese lo que pienso. Abrí el libro en determinado momento, y voy a decir por qué, para que no parezca que esto es una especie de puñalada que en la propia cara vengo a aplicarle. Me marqué una parte en la que dice: fuentes muy confiables aseguran que al principio, Cristina, fuentes muy confiables, que es un estilo muy habitual del diario Clarín, por ejemplo, habría versiones, allegados, gente que tiene acceso al poder, ha dicho. En otro lugar dice, ni siquiera el presidente lo sabía con certeza. Por eso, cuando todavía no había sido doblegada por la prepotencia de su marido, le habría pedido a Fernández. Bueno, yo tomé 2 páginas al azar y alguna más atrás, no los quiero aburrir. En este contexto, yo quiero decir que tenía mucho miedo de venir, Luis, porque yo no sé caminar por otro camino que no sea el de franqueza conmigo mismo y con las circunstancias. Esto es lo que pienso del libro. Te felicito porque es una manera muy inteligente de conseguir el rating que para vos es verdaderamente importante. En el nombre de Orson. Ahora desmontamos todas las fake news. En el nombre de Orson. 6 años defendiendo tus intereses. Este año nos propusimos develar algunas de las fake news que andan circulando, y en este caso tiene que ver con la publicación de un libro del Indio Solari, Memorias en conversaciones con Marcelo Figueras. Allí Solari cruza a Telam fuertemente por una fake news sobre su último recital, ¿no? Aquel recital trágico. El Indio Solari responsabilizó a la agencia Telam por la muerte de una mujer que viajó de urgencia para Olavarría tras alertarse por ese medio, Telam, que habían muerto 7 personas y había múltiples heridos por apuñalamientos, ¿no? Recordemos que Telam, conducido por Hernán Lombardi, bajo la órbita de Hernán Lombardi, con muchos despidos, en esa ocasión no había enviado, a pesar de la relevancia que tenía el recital del Indio, no habían enviado ningún enviado especial, ¿no? Valga la redundancia. No hubo ningún periodista cubriendo ese evento realmente impresionante. Allí el Indio Solari, en su libro, dice que inventó muertos que no hubo, más allá de los 2 casos conocidos, pero bueno, Telam había multiplicado la cantidad de muertos. Por la prisa, la mujer terminó chocando y muriendo en la ruta provincial. Esta muerte es responsabilidad de los capos de Telam, ¿sí? Que ni siquiera habían enviado a un cronista a ver cómo salía la cosa, aseguró el artista en el mencionado libro. La comisión interna de CEPREVA emitió un comunicado que decía: los trabajadores y las trabajadoras de Telam hacemos propias las palabras de Solari, como expresamos cuando el hecho ocurrió, y responsabilizamos a la conducción periodística y al encargado del área por negarse a enviar un periodista al lugar de los hechos, y sobre ese error cometer otro mayor, que es publicar sin chequear información tomada de Twitter. Solari dijo: yo estaba hecho mierda, no quería salir de mi habitación, pero Virginia me convenció.
los músicos necesitan estar con vos, me decía, y tenía razón. Igual fue un velorio, dice Solari. Inevitablemente 2 tipos que habían ido a ver se habían muerto, detalló en su libro. Así que bueno, la verdad interesante lo que cuenta aquí Solari en este libro, que habla acerca de esta situación, ¿no? Que nuevamente marca el espacio del periodismo que está teniendo en la actualidad. Y acá se mezcla también el hecho de los recortes que hubo en esta importante agencia de noticias de la República Argentina, como lo es Telam, la más importante, que debido a ese recorte presupuestario generó esta situación de tener que informar por rumores de Twitter, porque no tenían a nadie allí, en un recital que había más de 300.000 personas. Eso es realmente una negligencia total, más allá de publicar información falsa, una fake news. Entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas. Momento de palabras autorizadas. Vamos a escuchar a Yayo Herrero, que es una activista ecofeminista española, que explica perfectamente el auge de la extrema derecha y el fracaso del capitalismo. La escuchamos. El neoliberalismo no es exactamente un triunfo del capitalismo, sino que es la respuesta a su fracaso. Es decir, el capitalismo lleva fracasado y sin generar tasas de ganancia aproximadamente desde los años 70, con algunos pequeños momentos en los que se ha recuperado la tasa de ganancia, fundamentalmente a partir de burbujas especulativas que volvían a estallar. Dice Wallenstein que nos tenemos que acostumbrar a un momento en el que el capitalismo va a tener bastantes más de sus crisis cíclicas y se van a repetir de una forma mucho más rápida, fundamentalmente porque hemos topado con los límites físicos del planeta. De tal modo que cuando llegan los fascistas y dicen aquí no cabemos todos, es que con esta lógica de consumo y con esta lógica de vida no cabemos todos. Y por tanto ellos toman un discurso en el que se hacen fuerte porque están respondiendo a una realidad. Y a la gente individualizada, con la fragilización del trabajo que tenemos, lo que le sucede es que a mucha gente le es más fácil señalar a otros, señalar como sospechoso al que tiene que ser asistido, porque resulta que los derechos se están pasando por la asistencia social en lugar de ser derechos, ¿no? En mi opinión, hay que coger el toro por los cuernos de la crisis sistémica que tenemos, y hay que cogerlo desde la perspectiva de la derecha. Es decir, sí que cabemos todos, con otro modelo radicalmente distinto y con otra lógica del reparto. Por eso me parece que la cuestión del rearme moral es central, que plantearnos rearmar la democracia y la política moralmente es central. Y la ciudadanía, para poder construir una sociedad democrática, tiene que estar comprometida con la tarea de producir y sostener la vida. Somos seres radicalmente interdependientes y no lo podemos hacer de forma individual. Somos seres ecodependientes y no podemos funcionar al margen de la base física que nos sostiene. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa y hay que afrontarlo con valentía, porque si no, los otros nos van a ganar con sus debates. Porque el problema, y por polemizar un poquito, es decir, yo estoy convencida de que el 15M, la trayectoria de Podemos y luego de Unidos Podemos, ha evitado claramente que aquí haya habido una explosión fascista. Pero si se llega con la lógica de la demanda agregada y con las políticas económicas de la socialdemocracia para hacer izquierda, las siguientes llegarán, porque no va a funcionar. No va a funcionar. Y por tanto nos tenemos que poner en el foco el tema de compartir. La gente no es tonta, la gente cuando le explicas las cosas las entiende, y no es difícil entender que nos hemos pasado 20 pueblos en el plano material y que tenemos que de alguna manera volver a sentar y volver a plantearnos qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede para garantizar de condiciones de vida para todos y todas, ¿no? Bueno, pues lo dejo ahí. Seguinos en las redes. En Twitter e Instagram nos encontrás como @Orson_radio. En Facebook, YouTube y Spotify nos seguís como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. 6ª temporada.
Bueno, en las últimas semanas estuvieron realmente muy movidas en cuanto al movimiento feminista. Más allá de la marcha, también en redes sociales hubo muchísima actividad. Y una usuaria de Twitter hizo una pregunta subida de tono en la red social apenas comenzó el 8M. ¿Estamos de acuerdo en que todas las feministas son incogibles, no? Decía esta usuaria de Twitter. La primera respuesta que llegó a esta usuaria fue contundente. Yes, ¿no? Yes, sí. Quien contestó con tanto énfasis fue Pablo Torello, que es diputado nacional de Cambiemos, ¿sí? Además de productor agropecuario y apoderado del PRO. Obviamente le llovieron las críticas. Bueno, María O'Donnell lo llamó, ¿sí? Estaba junto a Claudia Piñeiro, la escritora, y Florencia Alcorta, guionista. Ellas tres lo entrevistaron a Torello y dejaron esta entrevista. Lo escuchamos. Pablo Torello, diputado nacional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puse eso. Ante la reacción después, indudablemente fue un enorme error, por el cual pedí disculpas. Y no mucho más que eso. ¿Usted cómo votó la ley, diputado? La despenalización del aborto yo voté en contra y voy a seguir votando en contra. Usted votó en contra de la legalización, pero ¿estaría a favor de la despenalización, que significa que una mujer no vaya presa si cometió un aborto? Eso es una duda que todavía tengo. ¿Usted duda si a lo mejor tendría que ir presa? No. Eso es peor que pensamos incogibles, le soy sincera. ¿No ve que mezclamos todo? No, es que todo tiene que ver con... Le soy sincero, bueno, yo le soy sincero, ¿ve que mezclamos todo? ¿Ve por qué hay que tener mucho cuidado? Y yo, la verdad que yo no lo tengo muy claro si tiene que ir presa o no tiene que ir presa. Yo estoy a favor de la vida, no pienso como ustedes. ¿Usted votó la paridad de género, diputado? No. Yo voté en contra. Entonces, ¿usted entiende que lo de incogible no tiene importancia a esta altura? No, pero a ver... No tiene importancia. Usted dígame incogible todo lo que quiera, pero sinceramente es mucho más grave que me quiera meter presa porque haga un aborto o que no vote la paridad de género. ¿Usted se considera que usted está bueno? ¿Que una mina lo ve por la calle y dice, a este le doy? No me importa. ¿No le importa? Pero usted se ve al espejo. A ver, cuando nosotros decimos incogible... no es por la apariencia física, pasa por otra cosa, pasa por la forma de ser, por la intensidad, por otro tipo de cosas, no pasa por la apariencia por física. Eso no se puede coger a una mujer que reclama por sus derechos, digamos, vehementemente, aunque sea... eso lo dice usted. No, lo dijo usted, lo dijo usted en Twitter. Yo lo que creo que cuando dice el incogible es que es densa, que es intensa. Eso es, no es un tema físico. Cuando usted dice las mujeres incogibles, no tiene que ver con su apariencia física, sino con el hecho de que se ponen densas e intensas con los reclamos de sus derechos. Entonces, es mucho más serio el problema. Yo me equivoqué y doy la cara y yo digo me equivoqué. Yo creo que usted mostró cómo piensa, más que haberse equivocado. Es un prejuicio, si usted no me conoce, no sabe quién soy yo. Pero que le pregunté cómo votó como diputado, y cuando veo cómo votó como diputado me doy cuenta que está en contra de esos derechos por los cuales esas mujeres reclaman, y por eso le parece denso el reclamo, porque no lo entiende ni lo comparte. Si usted entendiera y compartiera, no le parecerían incogibles, le parecían mujeres que salen a pedir por lo suyo. No, prejuicio puto son. No, juicio. Les agradezco le agradezco, diputado. Yo no voy a decir nada y sería gravísimo lo que tengo para decir, entonces no voy a decir nada. Un tiro para Claudia, por favor. Bueno, Torello se quedó sin mucho para decir, le pusieron los puntos de punta a punta, si vale la expresión. Amigas y amigos, nosotros nos reencontramos la próxima semana. Como ya saben, estamos desde FM Freeway 90.7 y retransmiten la radio pública del oeste, la radio de Ituzaingó 89.3 y las radios de la red de medios del oeste. Hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.